Shalom a todos, bienvenidos al estudio de la verdad, Emet, la verdad. Vamos a seguir estudiando, como lo hemos estado haciendo desde la cuenta del hombre, incluso antes, algunos atributos. Vamos a estudiar esta semana sobre la verdad, Emet. En hebreo se dice verdad, Emet, la palabra verdad. Y vamos a ver en contraposición un poco con lo que fue la mentira, aunque en realidad vamos a fijarnos que no vamos a hablar en el fondo lo contrario a la mentira, sino que realmente vamos a describir en qué consiste la verdad, quién es la verdad, cuál es la verdad, de dónde nosotros venimos, ¿cierto? ¿Quién el que es la verdad? ¿Y por qué nosotros debiésemos perseguir siempre la verdad más allá de otras cosas? Y cómo en realidad esa verdad nos ayuda a honrar el nombre del Eterno, honrar a través de nuestros actos, pensamientos, hechos, a honrar también nuestros compromisos, a hablar con verdad para cumplir lo que decimos, a tener ese cuidado, también incluso a hacer verdad en nuestros hábitos, que nuestros hábitos, incluso las palabras que muchas veces decimos, o como por ahí decían esa palabra, resabio. Es ese conjunto de actitudes que a veces tenemos, de mañas, como le decimos en Chile, que son hábitos, malos hábitos muchas veces, o que es difícil de sacarse, pero que tenemos que ver y velar para que siempre haya verdad en nuestra vida, de tal manera en que representemos a quien nos llamó, al que nosotros decimos que es la verdad, ¿cierto? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la pregunta es allí, bueno, si Él es el camino, la verdad y la vida, si Él es la verdad, nosotros tenemos que andar en verdad. Y andar en verdad no significa solamente creer en la verdad o en quién es la verdad, sino que nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos se conduzcan conforme a esa verdad, a ese camino y a esa vida. En este momento hablando sobre la verdad específicamente. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen los sabios en el Orjot Tzadikim, este libro de ética que se llama El Sendero de los Justos, Orjot Tzadikim. Vamos a ver entonces este tema. Les recuerdo que eh, comentarios idealmente que sean por escrito, así que si van allí colocando un comentario, tenemos, hablamos también dentro de la comunidad para, como nuestros servicios están siendo transmitidos, no extendernos demasiado, vamos a ver comentarios escritos idealmente. Ya el día sábado, el día viernes puede ser más conversacional. Bueno, después de ese aviso partamos. Ya. Entonces, nuestro origen, la verdad. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos nosotros? El alma, según los sabios, fue creada de la misma santidad, como está escrito, y él insufló su faz, en su faz, espíritu de vida. Él sopló, ¿cierto?, en nuestra nariz, espíritu de vida. Ella fue concebida, es decir, el alma nuestra, nuestro ser interior, por así decirle. Fue concebida desde la fuente de pureza, del destello altísimo del trono divino. Venimos de Él, ¿cierto? Quien es la verdad. Allí arriba, en el centro de la pureza y la santidad, no existe lugar para la mentira, sino que todo es verdad, como está dicho, y el eterno Dios es verdad, ¿cierto? Elohim hu emet, Dios es verdad. Eso es lo que dice la escritura y así tenemos que siempre creerlo. ¿Y de dónde venimos nosotros? De Él. Y Él es la verdad, por lo tanto, conviene que nos conduzcamos de la manera en que Él se conduce. Y encontré escrito el siguiente comentario. Un versículo dice, ¿cierto? Yo seré el que soy, o seré el que seré. En tanto que en otro hayamos escrito, y el eterno Dios es verdad. Él es el Señor viviente y soberano del mundo. De esta forma puedes saber que Dios es el Señor verdadero del mundo, pues hayamos escrito 21 veces la palabra Ejie y seré, que responde a la misma gematría, es decir, valor numérico de las letras, de la palabra Emet. Asimismo, la palabra Ejie responde a la gematría de 21. Es decir, dice el sabio que en la Torá encontramos escrita esta palabra Ejie 21 veces. El 21 es la gematría de la palabra Emet.
Entonces, perdón, no es en sí, 21 veces aparece la palabra Emet, ¿ya? Que es también a su vez la gematría de la palabra Ejye, ¿ya? Ejye que significa yo seré. El nombre del Eterno, no es nuestro tema, pero el nombre del Eterno, por ejemplo, en un momento en el libro de Éxodo dice, yo seré, ¿cierto? El que, hoy, a veces traducen yo soy el que soy, pero literalmente hay un futuro. Dice, Ejye asher ejye, yo seré quien seré. Y esa palabra futuro, yo seré, también se puede traducir, según algunos estudiosos, como yo estaré. Yo seré el que estaré con ustedes. Es decir, yo cumpliré mi promesa. Yo seré y estaré con ustedes. Esa es su palabra y su palabra es verdad. La palabra verdad, de hecho, está relacionada con el juramento. La verdad está relacionada con el juramento. Y el nombre del Eterno está relacionado con el juramento y a su vez con la verdad. Él es verdad porque lo que Él dice, lo cumple. Por lo tanto, Él va a estar con nosotros, sí. Así Él va a estar y eso es verdad, completamente. Entonces aquí dice, realmente sabemos que Él es verdad porque su palabra lo dice. Y además porque esa palabra verdad aparece el mismo número que dice yo seré o yo estaré con ustedes. Yo seré la verdad para ustedes, yo estaré con ustedes con la verdad. El Señor hizo al hombre para que se conduzca de forma correcta. ¿Ya? El Eterno creó, ¿cierto? Nos creó, nos formó y nos hizo. En esa lógica. Él nos creó de la nada, ¿cierto? Nos formó también del polvo de la tierra y nos hizo. Nos dio también todo lo que nosotros tenemos. Para que anduviésemos de manera recta, correcta. El problema de no andar en la verdad no es de Él o lo que Él haya insuflado en nuestro espíritu, sino que es nuestro. Y el sello del Creador es la verdad. El sello que él tiene es verdad. Y está escrito, quien hable falsedades no se presentará ante mis ojos. Es decir, una persona que habla falsedades dice que no puede presentarse delante de él. Disculpen, ahí estaba haciendo una cosita. Entonces, quien hable falsedades no se presentará ante mis ojos. ¿Cómo nos podemos presentar ante él? Aprobados como dignos hijos de él cuando no andamos en falsedades. Si la persona no se apega a la mentira, entonces esta no puede relacionarse con la verdad. Inmediatamente. Si se apega a la mentira, no se puede apegar a la verdad. ¿Recuerdan? Del estudio de la mentira hablamos que tanto la verdad como la mentira anidan en el mismo lugar en el corazón. Es decir, o está uno o está el otro. No pueden estar las dos juntas. O hay verdad o hay mentira. Por lo tanto, todo lo que es falsedad no puede relacionarse con la verdad. ¿Y cuál es el sello? ¿O de quién es el sello de la verdad? Del Eterno, de Dios. Por lo tanto, es difícil acercarse a Dios si hay mentira. Si por el contrario hay verdad entre los hombres, se puede decir que su majestad en los cielos se halla frente a ellos. Pues al existir la verdad entre los hombres, implícitamente reconocen que el Eterno fue el creador de los cielos y la tierra y todo cuanto contienen. Eso es interesante, ¿no? Dicen los sabios que cuando las personas, todos, nos conducimos bajo la verdad, es decir, yo le digo a esta persona, voy a estar en tal momento y estoy en tal momento. Yo te voy a regalar esto y se lo regalo. Yo te voy a, no sé, cobrar tanto y le cobro eso efectivamente. E inmediatamente, como dice ahí, implícitamente, se reconoce que Hashem, que el Eterno es el creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque su sello es la verdad. Por lo tanto, basta con que haya verdad entre las personas para que reconozcamos y que realmente Él es el creador, porque Él hizo los cielos y la tierra con verdad. Como está dicho, hace los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y hayamos escrito inmediatamente, allí en el Salmo, quien cuida la verdad por siempre y hace justicia. Es decir, Él que hace los cielos y la tierra y todo lo que hay, cuida siempre la verdad y hace justicia. Cuando nosotros cuidamos la verdad, reconocemos que Él es el creador de todas las cosas, porque Él es verdad y Él hizo las cosas de verdad. Hay quien se pregunta, ¿este mundo será un mundo simulado? ¿Estaremos en una simulación o será la realidad? Bueno, si sabemos que Dios es verdad, este mundo también
que Él ha hecho es verdad. ¿Por qué? Fue hecho con su verdad. Si Él es verdad, todo lo que Él hace es verdad, no es de mentira, no es falso. ¿Cómo son las condiciones de cómo se mueve el universo? Es otra pregunta. Pero Él se preocupa de que exista verdad. Cuando hay verdad entre las personas, podemos decir que Él está allí. El testimonio de Dios está en medio de la verdad. Y si el hombre se revela utilizando la mentira, entonces es como si estuviese negando su majestad en los cielos y en la tierra. Es decir, negamos que el que hizo todas las cosas es verdad y que debemos conducirnos con esa verdad. Estamos negando y dándole la espalda a Él, al creador de todas las cosas. Nuestro origen, la verdad. Dice Eclesiastés 7:29, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Dice Coelet, el libro de Coelet, el libro del Eclesiastés. Shlomo nos está diciendo allí que el Eterno creó a todas las personas rectas. Todos somos rectos, porque Él insufló, ¿cierto?, su hálito de vida en nosotros. Por lo tanto, nos hizo rectos, puso su esencia en nuestra vida, pero fuimos nosotros los que buscamos artimañas. Desde el primer momento, ¿cierto?, cuando el hombre, la humanidad, Adán, Javá, renegaron en el fondo de las palabras del Eterno, no consideraron verdaderas las palabras del Eterno, sino que vieron y fueron engañados, ¿cierto?, con una falsedad, una media verdad, media mentira. En ese momento se empezaron a buscar artimañas, ¿cierto? Y la humanidad cayó, lamentablemente. Entonces Él nos hizo rectos, Él busca la verdad, pero nosotros buscamos la artimaña. Nosotros somos las artimañas, perdón. Nosotros buscamos la artimaña. Nosotros buscamos la manera de torcer la verdad para ganar algo, para obtener un beneficio. ¿Por qué alguien tuerce la verdad? Para ganar un beneficio. Generalmente es así. Aunque podríamos compararlo con los casos que vimos de los tipos de mentiras, ¿se acuerdan? Que vimos. ¿Qué tipo de personas llegan a torcer la verdad y por qué lo hacen? Podríamos volver a ese punto. Pero aquí el asunto es que nosotros somos los que buscamos mentira, porque en Dios no hay mentira. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Él no está cambiando de opinión, nos dice una cosa y hace otra, no es así. Él es verdad. Somos nosotros los que no cumplimos con eso. La persona que logra comprender este asunto, es decir, cómo las almas se originan de la fuente de la verdad, desde Él, el Creador, y no introducirá la mentira en las sagradas fuentes de la verdad. Perdón, dice, actuará permanentemente con la verdad, y no introducirá la mentira en las sagradas fuentes de la verdad. Es decir, ¿quién sabe de dónde venimos? ¿Quién nos hizo? Y Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Todo está en Él. Inmediatamente debería llegar a comprender que cuando nosotros hacemos teshuvá, cuando queremos volver a la fuente de todas las cosas, tenemos que volver a la verdad, porque Él es la verdad. Y sabremos que para no desviarnos de ese retorno hacia Él, no puede haber mentira. Tiene que haber verdad. Y tenemos que no torcer la verdad. Como por ello dice el versículo, se halla cerca del Señor aquellos que le claman. ¿De quienes le claman? Con verdad. ¿Quiénes están cerca de Él? Aquellos que claman a Él. Pero no solo aquel que clama, sino aquel que clama con verdad, behemet. Quien clama con la verdad. ¿Quién es honesto? Quien con verdad clama a su nombre. Ellos se hallan cerca de Él. Pues el Eterno, que es la esencia de la verdad, se acerca a quien lo clama con la verdad. Veamos este punto entonces. Clamar con verdad. ¿Cómo nosotros clamamos o digamos oramos con verdad? ¿Cómo nosotros nos dirigimos hacia el Eterno con verdad? ¿A qué se denomina clamor con verdad? Pregunta el sabio. Dice, se llama así el clamor de la persona que se despoja de todos los pensamientos mundanos solamente para acercarse al Eterno. Bendito sea, y cuyo pensamiento se apega a los destellos de la divinidad del Altísimo, dirigiendo su mente al anhelo por Dios. Es decir, ¿qué es clamar con verdad? ¿Qué es clamar en verdad?
que es clamar en espíritu y en verdad, colocando, ¿cierto?, lo que nos dice Yeshua. Tenemos que servirle a Él en espíritu y en verdad. ¿Y cómo le servimos en verdad a Él? ¿Cómo clamamos a Él en verdad? Si se habla de oración, dice, hay que despojarse de todos los pensamientos mundanos. Es decir, hay que despejar la vía, el camino. Hay que despejar la mente de todo pensamiento diferente a la verdad. Por lo tanto, hay que enderezar la mente. Hay que encarrilarla. Y hay que sacarla, hay que limpiar el camino. Para servirle a Él en espíritu y en verdad, no basta solamente, ¿cierto?, con decir, bueno, yo tengo el espíritu y te sirvo. Como tengo el espíritu y es espíritu y verdad. Realmente el espíritu nos ayuda a limpiar ese camino, para clamar a Él, para acercarnos a Él. Y no hay otra manera sino quitando de nuestros corazones, de nuestras mentes, ¿cierto? Que es lo mismo, esos pensamientos que nos alejan de Él. Esa es la manera de apegarnos a Él y de acercarnos a la verdad, quitar pensamientos. Y esto es sencillo. Cuando una persona cree una cosa que está errada, la única manera de que llegue a entender la verdad detrás de lo que él está creyendo es que se tenga que despojar totalmente de ese pensamiento. No hay otra manera. Si usted, una persona, hace un ejercicio matemático y aprendió que 1 más 1 es 3, para usted decirle que es 2, va a tener que hacer un esfuerzo grande. ¿Por qué? Porque él ya tiene una idea de que eso funciona así, no es que esto es así. Esa es la verdad. La única manera es deshacerse de algunos pensamientos. Entonces, la verdad está muy ligada a lo que pensamos. De hecho, podríamos mencionar el tema del orgullo también, porque lamentablemente por el orgullo, o mejor dicho, la soberbia, es que las personas no alcanzan la verdad, porque creen saber, conocer o ser dueños de una verdad, que muchas veces no se preocupan ni de comprobar, ni de verificar si es cierto, ni limpian sus pensamientos. Recuerdo las palabras de David, dice, ¿cierto? Lev tahor brali Elohim, beruach nahom hadesh begirvi. Dice, un corazón puro, dice, crea dentro de mí. Dice, renueva dentro de mí un espíritu recto, que te ame. Pero para ello tiene que haber un cambio. Escudriña tú, dice mi corazón, a ver si hay en ellos un camino de iniquidad, decía David. ¿Qué está diciendo allí? Ve si hay en mí camino de mentira, camino que está torcido, un camino, ¿cierto?, en mi pensamiento que se aleja de ti. Entonces, la verdad tiene que ver mucho con lo que pensamos. Por eso tenemos que someter nuestro pensamiento a la mente, dice la escritura, del Mesías. Y el Mesías se somete, obviamente, al Espíritu del Eterno. Nosotros también tenemos que hacerlo. Y a su vez está sometido a qué cosa? A la escritura, la fuente de la verdad. Cuando uno busca, ¿cierto?, en el mundo normal, ¿cierto? Digamos el mundo académico, cuando uno quiere buscar alguna fuente que sea confiable, verdadera, fidedigna, pues tiene que buscar realmente, o si quiere llegar a algún dato correcto, tiene que buscar una fuente verdadera. Y dentro de la fuente verdadera va a encontrar algo que le sirva. Entonces, nosotros de la misma manera tenemos que buscar en las fuentes de la verdad, la escritura. Buscamos la verdad allí. Indagamos en ella, la escudriñamos para encontrar la verdad. De esa manera, a través del estudio, ¿cierto?, la repetición, la oración, estamos transformando nuestra mente para adecuarnos, ¿cierto?, a su verdad. Pero eso lo hacemos cuando comprobamos que realmente eso es verdad. Tiene que haber también alguna prueba. La prueba está en la escritura, los ejemplos, pero también en nuestra vida. Entonces, el Eterno también invita, si queremos conocerlo a Él, que Él es la verdad, probemos que Él es la verdad. Degustemos que Él es la verdad. Realmente si seguimos sus caminos, Él cumple su palabra. Y ahí también está nuestro trabajo. Esto lo puede lograr el hombre aislándose en su cuarto, dicen los sabios. Dice, ¿cómo una persona puede encontrar la verdad o cómo puede sacar en el fondo de su mente esos pensamientos del mundo? Aislándose en su cuarto, razón por la cual los piadosos permanecen mucho tiempo aislados y no se relacionan con las personas, sino en caso de extrema necesidad.
Bueno, aquí está hablando un poco de extremo también. De los sabios que más se aislaban, ¿cierto? Que se ocupaban en la oración, en el estudio, y que si no era necesario, ¿cierto? Evitaban muchas veces estar en tanto contacto con todo el mundo, todo tipo de relación, porque, como dice Salomón, todo es vanidad, de alguna manera. Entonces, eso nos recuerda, ¿cierto?, a los que nos dice nuestro maestro. Lo que nos dijo nuestro maestro: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hermano, la persona que más habla no es siempre la que tiene más la razón. Si hay una técnica que también algunos ocupan, es eso: hablar mucho. Hablar mucho. Hablar y repetir las cosas, ¿para qué? Para que la gente se lo crea, ¿no? Esto pasa en todo orden de cosas. Quizá en negocio, a veces quizá dentro de la familia, o, o las relaciones, ¿cierto?, familiares, o quizá en la política. La gente repite mucho algunas cosas para que la gente piense que esa es la verdad. Pero Yeshua también dice: no crean que por usar repeticiones sin sentido, es decir, que no tienen contenido detrás o no tienen verdad, eso va a transformarse en una verdad. Es simple palabrería. Entonces, ¿cuál es el punto? Tú enciérrate. O sea, si vas a buscar de verdad al Eterno y quieres su recompensa, aíslate. Separa todo lo que hay afuera del mundo y lo que está en tu corazón. Y dentro de tu corazón, ahí en lo secreto, también sepáralo. Y busca allí, sinceramente, a Él. Y el que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, nuestro objetivo también en nuestro clamor es que clamemos con verdad, en espíritu y en verdad. Para ello, los pensamientos del mundo tenemos que dejarlo a un lado. Van a repeticiones, a un lado. A veces, creencias, ¿cierto?, erradas que nosotros traemos. Tenemos que pesarlas, siempre. Tenemos que estar pesando lo que creemos, lo que hemos aprendido. ¿Estará bien o no estará bien? Vamos a seguir con este tema, porque hay algunos tips también sobre ese tema más adelante. Sin embargo, si una persona realiza su plegaria moviendo los labios y ensimismado en una pared, empero pensando en cuestiones mundanas y solo sus labios pronuncian y su corazón se haya concentrado en otras cuestiones, lo siento. Y si piensan jactarse ante los demás de su bonita voz y recibir de ellos elogios, no estará sirviendo con la verdad, y sobre este tipo de personas está dicho: tú te hallas cerca de los labios, de sus labios, empero lejos de sus pensamientos. Con el corazón me dicen una cosa, ¿sí? O sea, con la boca me dicen una cosa, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, sus labios dicen algo, pero sus pensamientos están lejos de mí. Por lo tanto, nuevamente se conecta, ¿cierto?, la verdad con los pensamientos. Nosotros podemos creer en nuestros pensamientos solo cosas erradas del mundo. Podemos llenarnos de ideas que son erradas y son mentiras y vivir así. Podemos vivir una vida de mentira. Por eso, tenemos que pesar los pensamientos. Tenemos que ver si de verdad es correcto lo que estamos hablando, lo que estamos pensando, lo que hay en nuestro corazón. Porque es muy fácil engañar al corazón, o que el corazón nos engañe a nosotros. Por ello decimos en nuestras plegarias cotidianas: purifica nuestros corazones para servirte con la verdad. Vetaer libeinu leovdeja veemet. Purifica nuestro corazón para servirte. Behemet, con verdad. Eso es lo que oramos. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros podamos estar pronunciando todas las oraciones del Sidur, todas las bendiciones correctas, si nuestro corazón, si nuestros pensamientos están lejos de Él,
¿Es correcto todo lo que estamos pronunciando? ¿Solo son palabras vacías que no tienen contenido? Vacías, ¿cierto? De todo carácter, de todo corazón. Por eso, la única manera es que dirijamos de todo corazón nuestros pensamientos hacia Él, los purifiquemos y los alineemos su palabra. O sea que realicemos todo nuestro servicio divino con sinceridad y con fe absoluta y auténtica, como está escrito. Tenemos que ser sinceros, con fe absoluta, emuná shelemá, fe absoluta y auténtica. Tenemos que ser reales, auténticos. Como la palabra amití. La palabra auténtico en hebreo puede ser o real, amití. Amití tiene la misma raíz de la palabra emet, que es verdad. Amití, verdad con ser auténtico. Está relacionado en hebreo. Como está escrito, si aleja de tus tiendas la injusticia serás restablecido, le dice Job. Si aleja la injusticia de ti será restablecido, pues ningún pensamiento extraño se interpone entre ti y el Eterno y entonces te erigirás en forma poderosa, con el brillo de la divinidad. Entonces nuestra forma de servir a Dios en espíritu y en verdad es eso. Tenemos que vaciarnos también de las cosas de este mundo. Tenemos que vaciarnos, separar las cosas, para dirigirnos a Él en un momento propicio, adecuado e indicado. Por eso se busca, ¿cierto?, un lugar de oración, un rincón en el hogar, quizá en el trabajo, o como suele ser, de repente hasta en los aeropuertos. En Israel puede haber una sinagoga, un lugar donde hacer una tefilá, pero alejarnos un poco para centrarnos en quién es la verdad. Por ello dijo el rey David: "Oh Señor, ¿quién habitará tus moradas? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda con integridad, obra justicia y habla verdad". ¿Quién residirá en tu santo monte? Es decir, ahí menciona, ¿cierto?, el monte en el cual se hacen los actos más sublimes de santidad. ¿Quién habitará en tus moradas? ¿Quién residirá en tus moradas? ¿Quién será? ¿Quién habitará? ¿Recuerdan cuando el Eterno estuvo, ¿cierto?, con su columna de fuego en el desierto? El Eterno habitó en medio del pueblo. Y el pueblo habitaba en las moradas allí alrededor. Era un vecino prácticamente del Eterno, de su presencia. ¿Quién habitará en tus moradas? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda con integridad, obra justicia y habla la verdad. Para hablar la verdad hay que aprender la verdad. Porque nadie habla verdad solamente por hablar. Y porque se le ocurrió que eso debe ser así. Tiene que haber, ¿cierto?, un esfuerzo para conseguir esa verdad. No dijo y habla la verdad con su boca, sino pues la intención es decir que la verdad debe ser parte integral del corazón humano. Entonces no dice, el que anda en integridad obra justicia y habla verdad, pero no dice y habla verdad con su boca, sino que habla verdad. Como una manera de decir que habla porque todo su ser habla verdad. Es íntegro. Por ello los grandes piadosos de la antigüedad, cuando tenían una mercancía en oferta, la vendían al precio que habían decidido en su interior, y el valor que determinaban en su corazón para venderla lo respetaban, aun si el comprador deseaba incrementar el mismo. Es decir, muchos sabios de Israel, mucha gente que era piadosa, o más que piadosa, eran rectos, justos. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Si decían, te voy a vender esto a este precio, pero después el precio de mercado subió, ah, no, te voy a subir el precio. O él está dispuesto a pagar más porque el precio de mercado subió. Le conservaban muchas veces los precios, los respetaban, sobre todo si estaba su palabra, o más que nada, ahí dice, incluso si en su pensamiento, en su corazón, en su intención, habían decidido vender a un precio, no se subían de allí, para ser verdaderos. O sea, yo iba a vender esto a este precio y a ese precio lo vendo. Hasta ese nivel de integridad, a veces nos muestran ejemplos los sabios también de Israel. Bastante, ¿no? Es bastante quizás decir todo esto, pero el objetivo es acercarnos al Eterno. El compromiso y la verdad. La persona importante que adopta para sí una actitud de vida signada o firmada por la verdad, si decide en su pensamiento realizar cierta acción,
deberá escribirla para no olvidarla y no profanar incluso sus propios pensamientos. Y si no puede cumplirlo, se dirigirá a un rabino que le deshaga el compromiso mental adquirido, que le deshaga el compromiso mental adquirido. Y tratará de no comprometerse mentalmente en nada que no haya pronunciado. Para que veamos el nivel de verdad que nos están proponiendo también los sabios en cuanto a ética. Dice, si una persona, para tomar una actitud de vida llena de verdad, incluso tiene que pensar que cada pensamiento suyo, en el cual determina que va a hacer una acción, o dice yo voy a hacer tal cosa, que es bueno que la escriba. Yo creo que esto es una herramienta que todos utilizamos, ¿no? Muchas veces. Si uno dice, bueno, mira, podría hacer esto para ayudar, voy a hacer esto. Pero si no lo deja grabado en algún lado, se traiciona a sí mismo. ¿Por qué? Porque dijo que iba a hacer algo, o lo pensó y no lo hizo. El pensamiento también es fuente de verdad. Por eso hay que tener cuidado porque los pensamientos también podemos decir, maldecir a la gente, desearles lo peor, que les vaya mal. Y lo que estamos diciendo es que en realidad es lo que deseamos que se concrete. Y si en realidad después decimos, no, pero no es tan así, en realidad no le deseo tanto mal a él. Pero ya lo dijimos, o ya lo pensamos. Estaremos traicionando nuestros corazones. Entonces dice los sabios, una persona que se tiene en su pensamiento que va a ayudar en algo, o dice, por ejemplo, mira, voy a ayudarle, no sé, a mis padres, de otro mes les voy a llevar una ayuda. Que lo anote para que cumpla con ese pensamiento y no se traicione a sí mismo, si quiere de verdad perfeccionar su verdad. Importante es esto, ¿no? Porque muchas veces el mundo se llena de buenas intenciones. Ah, pero si yo tuviera, haría esto. Bueno, anótalo cuando lo tenga. Entonces, nota mental o nota escrita. Apenas tenga eso, entonces dalo. Tanto si lo dijo como si lo pensó, dicen los sabios. Porque incluso más allá dicen, si una persona lo pensó, se amarró en su pensamiento y siente que se traiciona, pues que vaya a su rabino o a su maestro y le deshaga el compromiso mental, dice, para liberarlo también de eso. A ese nivel de integridad están proponiendo que nosotros debiésemos llegar. La persona que asume aún para sus pensamientos el camino de la verdad y no desea pensar en falsedades, incluso aquellas cosas que no se hallaban en su intención, todos sus pensamientos se materializarán. Pues está dicho, decidirás tus palabras y se cumplirán. Es decir, la persona que se conduce de manera recta en la verdad y no en la falsedad y que cumple lo que está en su pensamiento, en lo que se compromete en su pensamiento. Aún las cosas que no se hallan en su intención, que son para bien en el fondo, aún sin intención, algún anhelo, por ejemplo, de su corazón que haya tenido, se van a cumplir, dicen ellos, se van a materializar. Como dice, decidirás tus palabras y se cumplirán. ¿A quién no le ha pasado esto? Yo creo que en alguna medida todos nosotros hemos sentido alguna vez que hemos anhelado algo, haciendo las cosas bien, y aún sin pedirlo, aún sin pronunciarlo, tenemos una respuesta de parte del Eterno. ¿Cierto? Él cumple cuando hay rectitud, cuando hay verdad en nuestro corazón, aún la intención del corazón, o incluso sin intención, aún el deseo solamente. No solo razón que es la intención, sino simplemente un deseo del corazón. Aún eso se cumple. El hombre considerado como una persona de honor, en todas sus transacciones comerciales expresará su pensamiento definitivo y acostumbrará a todos aquellos que se relacionan con él a saber que no cambiará su palabra, no incrementará ni disminuirá. Tenemos que comprometernos, si decimos algo, cumplirlo. Si decimos, mira, te voy a tener esto, la verdad, yo cuando en el último trabajo que estuve, me chocó, bueno, en verdad no sé si tanto que me chocó, pero en realidad me fijaba mucho cómo era la actitud de todo, de mucho, la gran cantidad de vendedores prácticamente, de empresas. Decían que iban a hacer algo, pero en realidad nunca lo cumplían. Siempre después estaba la excusa, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No, que dile que no, que lo pararon 6 veces en el taco, no sé, de 3 horas. Era muy común escuchar ese tipo de cosas.
la verdad. Pero los sabios nos enseñan, la Torá nos enseña, el Eterno nos enseña que si damos una palabra, si como el Eterno da una palabra, la cumplimos. Si yo te digo, si te lo voy a tener para mañana te lo tengo que tener. No puedo estar jugando. Dice, tiene que acostumbrar, como dice allí, a hacerle saber a las personas que es una persona que habla verdad, que no incrementa ni disminuye de lo que dice. Esto es un desafío. Tenemos que, porque a veces una sola imagen vale más que 1000 palabras. A veces la primera impresión realmente lo dice todo. Y pocas veces hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Porque la primera impresión no, definitivamente le dice a la gente cómo somos nosotros. Entonces uno tiene que esforzarse para que las personas vean que somos personas que cumplen su palabra, que no incrementan ni disminuyen de ella. Si yo te digo llego a las 8, no te voy a llegar a las 7:30, te voy a decir, oye, te estuve esperando media hora. Tampoco voy a llegar media hora más tarde para que me tengan que esperar. Tengo que cumplir mi palabra. ¿Por qué? Porque de eso depende que la gente hable bien de nosotros. Significa que hablan bien del Eterno, de nuestro Padre, de Dios. Que vean nuestras obras y glorifican a nuestro Padre. Que sepan que las personas creyentes son personas de verdad. Y cumplen con la verdad. Tenemos que tener ese compromiso. Dijo el sabio, siempre pondrás la verdad ante ti. Lo que significa que colocará señales para no olvidar las transacciones que realice y así no alterará su palabra. Lo mismo, o sea, por ejemplo, si yo dije, bueno, voy a cumplir con esto, lo agendo, lo anoto para cumplirlo. Por ejemplo, escribiendo lo que haya convenido, llevará el escrito con él para releerlo previo a la transacción y recordarse, qué es lo que le dije. Ok, voy a cumplirle con lo mismo que le dije. Lo mismo es válido para la casa de estudio y su mesa, en los que colocarán escrito recordándose hablar la verdad y no mentir. Esto es como escribir en la pizarra. Debo hablar verdad y no mentir. Debo hablar verdad y no mentir. Los sabios dicen que hay que procurar esto porque la mente es frágil. Y es verdad, de un día para otro se nos pueden olvidar las cosas. ¿Qué es mejor? Lo que hizo el Eterno. Y escribió su palabra, ¿no? Las tablas de la ley, ¿cierto? Las lujot. ¿Y dónde más la escribió? En las tablas del corazón. Entonces lo escribió. Tenemos que aprender del Eterno, que escribe. ¿Para qué? Para que no se olvide. Y todos sepamos cuáles son los términos. Así procedió un sabio quien escribió en las paredes de su casa y de su casa de estudios. Recuerda el día de la muerte y no pecarás. Y la persona que no habla sino la verdad vivirá largos años y se salvará de padecimiento, dicen los sabios. Una recompensa de decir la verdad dice librarse de padecimiento. A ello se refiere el versículo que dice en Jeremías, y Dios es el Señor verdadero, Él es Señor viviente y soberano del mundo. Es decir, Él es la verdad. Y Él es viviente, Él vive para siempre. Y Él es soberano. Y como Él es verdad, premia también a los que andan en verdad. Y como Él vive, premia también con vida a aquellos que andan en verdad. Camino, verdad y vida. Y si solo habla con la verdad, se salvará toda su vida. Pues está escrito, la ley de la verdad estaba en su boca y la iniquidad no se halló en sus labios. Pues un ángel del Dios eterno es Él. Es decir, la ley, ¿cierto? La Torá estaba en su boca y la iniquidad no se halló en sus labios. Y ahí estaba, ¿cierto? El ángel del Eterno allí. Ese es el Eterno, en el fondo. Él nos libra cuando la Torá está en nuestra lengua. Tenemos que esforzarnos también por la verdad. Ya hablamos en realidad que nos tenemos que esforzar de diferentes maneras, pero hay que esforzarse. Hay que procurar la verdad. Permiso. No existe virtud comparable a la de quien habla verdad y así está escrito. El principio de tu palabra es la verdad. Entonces, lo primero, el fundamento, el principio de la Torah es la verdad. Entonces, no hay nada comparable con hablar
la verdad, porque es el fundamento. Y está dicho, de las palabras falsas te alejarás. Incluso los gestos. Hasta este punto llegamos. Los gestos del hombre deben ser manejados por la verdad, pues la recompensa de la verdad es sumamente grande. Esto es interesante, ¿no? Dicen que nuestros gestos tienen que ser verdaderos. Por ejemplo, yo a la persona le digo, sí, voy a cumplir eso, pero por detrás le hago no. A veces esto se usa en broma, ¿no? A alguien le digo que sí y al otro como que en verdad no lo voy a cumplir. Esos gestos. O podemos hablar de gestos simplemente con que a la persona le demos, o sea, si yo le doy un gesto, una apariencia de confianza, pues tengo que responder a esa confianza o esa muestra de quién estoy mostrando yo que soy. Por ejemplo, si soy una persona que está buscando un trabajo, por ejemplo, eh, y yo me muestro, ¿no? Me visto súper bien, arreglado, ¿cierto? Todo bien, hablo bien, pero después cuando trabajo ando desordenado, llego tarde, o sea, a lo mejor en la entrevista llegué puntual, cumplí con todo, pero en el trabajo con nada. El solo la vestimenta, el lenguaje en ese caso, eh, ¿cómo es que se llama? Bueno, no verbal, ¿cierto? Que nosotros tenemos, o paraverbal, los gestos, ¿cierto? Que hacemos, tienen que mostrar realmente lo que estamos dispuestos a ofrecerle al otro y cumplir con ello. Yo no puedo dar la expectativa de ser una persona, a lo mejor tan adecuada, no sé, tan educada en muchas cosas y después comportarme de otra manera. Tenemos que esforzarnos porque nuestros gestos también manifiesten la verdad. Por ello, el hombre, la persona, debe adquirir el hábito de encaminarse en la verdad y estudiar la Torá y conocer la verdad para poder observar los preceptos de forma correcta y real. ¿Cuál es el primero de todos los hábitos o el mejor de los hábitos? El estudio. ¿Qué es lo que nos saca de la mentira? ¿Qué es lo que nos saca de las falsedades, de los errores en la vida? El estudio, el aprendizaje. Eso es lo que tenemos que procurar. Entonces, el mejor hábito para alejarse de la mentira y cumplir con la verdad es el estudio. Y podemos estudiar muchas cosas que son verdad, pero sabemos que la fuente de la verdad es el Eterno y su palabra. Es un tema primordial, antes que otras cosas, antes que otros quizás estudios. Su palabra es la verdad. Entonces, dame un segundito a traer un poquito de agua, que tengo un poquito más la garganta. Eh, 20 segundos. Ya volví, perdón, fue menos. Entre tomar agua y tomar vino, por tomar agua. Ya. Entonces, vimos que la madre de todos los estudios es, perdón, de los hábitos es el estudio. El estudio nos saca de la mentira. Pues tenemos que estudiar. Incluso los relatos que aparecen en el estudio, que no poseen un contenido alágico, es decir, él se está refiriendo a las historias como los midrashim, las parábolas. Debe estudiarlos para acostumbrar su corazón a decir la verdad. Porque generalmente, por ejemplo, hay personas que se ocupan, yo creo que se está refiriendo a esto, hay personas que se ocupan mucho de la ley, la halajá, la normativa. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Pero el midrash o el estudio que es como más una fábula, un relato, una historia que nos enseña algo, a lo mejor no nos va a decir qué hacer en cada momento. Como nos dice la halajá, si pasa algo, di esto, o haz esto, o da esta bendición, o tienes que celebrar de esta manera la fiesta. Lo que nos da una parábola, por ejemplo, una historia, es un ejemplo de cómo debiésemos proceder en carácter, cómo está nuestro corazón. Entonces, hay quien se ocupa quizás solamente de la verdad porque estudia a lo mejor todo y se sabe todo de memoria. Pero cuando la aplica, a lo mejor cuando hay casos que son como abiertos, allí a lo mejor falla. Se ocupa demasiado de la letra y la letra lo mata. Por eso, la letra mata, el espíritu vivifica y el espíritu es verdad.
La letra tenemos que transformarla en vida. Entonces, no solamente se trata de estudiar, es que esto es la verdad, es que esto es así. Yo le puedo decir a alguien, oye, pero es que esta es la verdad, todo esto está equivocado y punto. Y al mismo tiempo destruir a la persona. O puedo ver yo cómo decirle esa verdad de otra manera para que esa persona se encamine en camino verdadero. Sin la intención de destruirlo, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se tratan no solamente por el contenido de verdad que tiene en cuanto a la letra, sino el espíritu también es importante. Eh, y no se avergonzará en aceptar la verdad de quien la diga. Aun si fuese el más pequeño entre los pequeños, aceptará la verdad de él. Así como una piedra preciosa que se halla en manos de alguien despreciable, continúa siendo una piedra preciosa. Es decir, no importa de quién venga la verdad, si alguien me dice algo y es verdad, sea mi enemigo, mi amigo, no sé, quien sea, me caiga bien, me caiga mal, no me llevo con él. Si me dice la verdad, tengo que escucharlo. ¿Qué tengo que hacer? Hacerle caso. No puedo omitir si alguien me dice una verdad. No puedo hacer oídos sordos, tengo que ser humilde. Por eso la verdad también conlleva humildad y no el orgullo. Y tenemos que valorar, dice, como algo, una piedra preciosa. Es como esta persona que a lo mejor a lo mejor es mala y todo, pero me está enseñando algo tan importante para mi vida. ¿Con qué me voy a quedar yo? No, ¿qué me venía a decir tú algo? En chileno, ¿no? Bueno, un poco suave, sí. Eh, pero en vez de renegar a la gente, aceptar. Darle la vuelta también. A lo mejor no quiero escucharlo, pero me dijo algo que me quedo dando vuelta. Tengo que aceptarlo. En honor de la verdad. Hoy, que lamentablemente nuestro éxodo se ha hecho extenso cuanto al pueblo judío, el judío debe apartarse de las vanidades y aferrarse al sello del Rey Supremo que es la verdad, santificándose incluso en aquellas cosas que le son permitidas. O sea, dice el sabio, el pueblo judío con todo este exilio que lleva quizás tanto tiempo, con mayor razón debe apartarse de vanidades y aferrarse al Eterno, que Él es la verdad, y no mentir ni a otro judío ni a un gentil y tampoco confundirlos. Como está escrito, el resto de Israel no cometerá iniquidad ni hablaré mentira ni se hallará en su boca una lengua mentirosa. El resto de Israel no cometerá iniquidad, ni hablará mentira ni se hallará en su boca una lengua mentirosa. Dice Sofonías, Tzfanyá. Así tiene que ser el pueblo. No puede hablar mentira ni hallarse mentira en su boca. A veces pasa que yo digo, ¿a quién le puedo mentir? No, pues a mi hermano, no, a la gente a lo mejor de mi comunidad, de mi fe, mi familia, no. Pero alguien de afuera sí. No, nadie. No podemos mentir, ni tratar desigual a la gente en cuanto a la verdad. Siempre procedemos con la verdad, porque la verdad no es lo que decimos, prácticamente es lo que somos. Dios es la verdad. Tenemos que manifestar la verdad. También hayamos escrito y la sembraré para mí en la tierra. Es decir, eh, el Eterno sembró, ¿cierto?, la verdad. Y Él recoge luego. ¿Qué recoge? Los frutos de la verdad, no otra cosa. Así como el hombre siembra una medida de semilla para recoger varias veces su contenido, el Eterno sembró a Israel entre las naciones para que les integren los conversos. Interesante. Dice Pesajim 87b. Y si el pueblo judío se comporta de forma honorable, los gentiles realmente desearán integrarse a ellos. Incluso el Eterno se molesta por el robo cometido por los malvados, como está escrito. Y se llenó la tierra de rapiña. Bueno, los sabios nos están diciendo, Israel hace bien las cosas, las naciones se la adherirán, se apegarán al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es un pueblo honorable, sabio y entendido. ¿Cuál es nuestro llamado también y nuestro rol? Que nos habla Shaul, el apóstol Pablo, tenemos que provocar también un celo. ¿Por cómo? Si andamos en la verdad, si creemos en la verdad, nos comportamos de manera honorable aún entre el pueblo de Israel, pueden encontrar, ¿cierto?, con la verdad con la que nosotros hemos topado. La piedra de tropiezo para muchos. Entonces,
de la misma manera, así Israel también está sembrado entre las naciones y nosotros también hemos sido sembrados entre las naciones, nuestras familias, nuestras localidades. ¿Para qué? Para hacer esa, esa, ese punto que manifieste, en el fondo, quién es Él. Verdad y honestidad. Creo que ya nos queda poquito. Este es el penúltimo punto, si no me equivoco. Hay una historia aquí, interesante. Ocurrió una vez que Rabbi Shimon ben Shattach adquirió un burro de un árabe. Y los alumnos del rabí hallaron colgada en el cuello del animal una piedra preciosa y le dijeron a su maestro: Rabí, así está escrito, la bendición de Dios es la que enriquece. Diciéndole, mira, Dios te bendijo con esta, ¿cómo se llama? Con esta piedra preciosa que se hallaba allí. Y le respondió el rabí: yo solo he adquirido un burro, no una gema. Entonces fue y le regresó la misma al árabe. Aquel árabe exclamó: bendito el Dios de Rabbi Shimon ben Shattach. Como veíamos anteriormente, cuando nos comportamos de manera verdadera, honorable, honesta, la gente bendice el nombre de Dios. Y eso es lo que se provoca. Entonces él dijo: yo compré esto, no esto otro. Alguien podría decir: oye, mira, la bendición del Dios te enriquece. Él te dio esto. Si Él permitió que llegara a tus manos es porque es para ti. Y trataría ahí de buscarle, ¿cierto? La razón. Pero ¿qué dijo él con total honorabilidad? Yo solo compré esto, esto no. Porque si alguien dice: no, pero si Dios permitió que te llegara a ti, no, es que Dios te quiere bendecir, o, o hace caso omiso, si en total ya te llegó, etcétera. ¿Qué pasa si a la otra persona en realidad se le quedó entre medio esa posesión y era muy valiosa? ¿O era de su familia? ¿O de verdad tenía una importancia? ¿O a lo mejor le iba a vender a otra persona y va a perder algo por ello? Entonces uno se preocupa de su propio beneficio y al final termina ¿dónde? En un tipo de robo. Por eso anterior decía lo que decía ahí abajo. E incluso se molesta con el robo cometido por los malvados. Como está dicho, se llenó la tierra de rapiña. Y cuando no somos honestos, ¿qué es lo que viene? El robo. Cuando no hay verdad y viene la mentira, hay robo, engaños, etcétera. También hallamos una relatada anécdota similar en el Talmud de Jerusalén, Baba Metzia 2.5, donde dice que los sabios adquirieron trigo de unos gentiles y hallaron entre los granos una bolsa de dinero y se la reintegraron a sus dueños. Los gentiles dijeron, esto es como la historia de José, ¿no? Bendito el Dios de los judíos. Y así existen numerosas anécdotas de personas que reintegraron algo para santificar el nombre del Eterno. Solamente por el hecho de reintegrar algo que no nos correspondía, o devolver o reparar algo, ¿cierto? Que vimos nosotros algún daño o que a alguien se le perdió algo y se lo recuperamos. Solamente por eso la gente agradece y bendice. Puede bendecir el nombre del Eterno. Entonces también ahí está nosotros. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias a Dios. Que nos, que nos enseña con verdad. Podamos responder. Baruch Hashem. Y con esto terminamos. La recompensa por la verdad. Si la verdad reina en la tierra el Eterno la observará con rectitud. Como está dicho, la verdad de la tierra surgirá y la rectitud de los cielos observará. Entonces, cuando en verdad hay verdad en la tierra, en las personas, allí dice la rectitud de los cielos observará. ¿Para qué? Para compensar con rectitud. Por ello el hombre debe hacer que toda su conducta se gobierne por la verdad, tanto en lo bueno como en lo malo, y confiar en el Eterno fiel que observa el pacto y el favor de sus amados y a quienes guardan sus preceptos. Tenemos que confiar en Él, que si obramos con rectitud y verdad, y no solamente algunos pocos, sino que muchos, de arriba están mirando, y Él observa el pacto, dice. Entonces, ¿cuál es la fidelidad del Eterno? ¿Por qué dice que Él es fiel? ¿En qué sentido Él es fiel? Que observa la alianza, el pacto que ha hecho con nosotros, con su pueblo. Si algún hombre justo comete una falta simple, Él lo penitencia en este mundo. Esto es parte del pacto. Si alguien comete un error, una falta, Él nos da una penitencia, un castigo, ¿cierto? En este mundo.
Eso es parte del pacto. Pues de hecho el hombre justo prefiere soportar incluso las penalidades de Job en este mundo y en su físico, que es una entidad ignominiosa en este mundo, o es como lo ve como algo menor, ¿cierto? Y como quizás como despreciable, en el cual se vive un tiempo limitado, como el físico, el cuerpo, empero recibir la recompensa en su alma que es honrada en el mundo espiritual eterno. Lo que veíamos, ¿cierto?, esta mañana. Perseguir el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿En qué sentido el Eterno es fiel con nosotros? En que Él, si nosotros andamos en verdad, Él nos promete y cumple todas las cosas que están allí escritas. Pero también cumple, porque Él es verdad, aquellas cosas cuando fallamos. Y dice que Él nos dará esto o nos quitará esto y esto otro. Y también lo cumple. De esta manera sabemos que Él es verdad. Y que Él guarda y preserva y observa el pacto que tiene con nosotros. Y si Él nos castiga en este mundo es porque estamos dentro del pacto. Y si nos arrepentimos, seguimos dentro del pacto. Y sabemos que, aunque fallemos, una, tenemos abogado y otra, su palabra se cumple. Y la recompensa en este mundo, aunque sea castigo por algo que yo hice malo, en el mundo venidero conseguiré muchos beneficios también espiritual si yo obro con justicia. A lo mejor en este mundo no gano todo diciendo la verdad o siendo una persona honesta. Puedo pasar totalmente desapercibido en esta vida. Desapercibido, pero total. Siendo honesto y verdadero. Pero hay recompensa. Y eso es parte del pacto. Que Él observa y guarda esa recompensa. Y si nos castiga en este mundo, el pacto también es porque lo está observando. Y nos está pesando nuestra vida. Y a los malvados les retribuye con placer pasajero en un mundo limitado, en este mundo, el mundo material, empero sus pecados los aguardan en el mundo extenso, con el sufrimiento del infierno, el cual no posee nada similar. Muchas veces los malvados disfrutan en este mundo, pero no es otra cosa que para perdición, dice. Aquellos que persiguen la mentira y la injusticia, y todo lo torcido, que el Eterno nos dirija en su verdad, nos conduzca a sus moradas, para poder alcanzar la luz superior, donde se hayan atesorado su poder y su esplendor. Para conducirnos, ¿cierto?, a sus moradas, tenemos que limpiar el camino. ¿Cómo limpiamos el camino? Con la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo limpiará dice el joven su camino? Con tu palabra, que es la verdad. La verdad limpia nuestros pensamientos, nuestro camino, para llegar a su cámara de recompensa, anhelada, ¿cierto? La cámara de verdad que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que podamos perseguir siempre la verdad y sobre todo allí partamos en el pensamiento. Ahí es donde más fallamos. Y son hábitos, es un hábito. Si yo soy de los que se compromete rápidamente en mi mente, en mis pensamientos a hacer algo, quieto ahí, escríbalo y hágalo. Y dése cuenta si está siendo fiel o no con sus pensamientos, si es verdadero o no. Y piensa en realidad cuando uno le clama al Eterno y dice que Él, del Dios de verdad, que nos cumple esto y esto otro, y nosotros no somos así. Por eso esforcémonos, creémonos hábitos, limpiemos nuestros pensamientos, vayamos a las fuentes. Podemos hablar de la fuente de la Torá para encontrar al Eterno, pero también podemos hablar de la fuente, por ejemplo, cuando a veces podemos difundir noticias falsas o cosas que no son reales. Vayamos siempre a la fuente de la verdad y hablemos de esa manera con verdad, con propiedad, y que el Eterno de esa manera sea glorificado y bendecido, así como nuestro amado Redentor, el Yeshua HaMashiach. Bueno, puede asociar este estudio con el de la mentira para aquellos que no lo han visto, la puedan ver también y allí puedan tener un complemento de estos dos. El Eterno les bendiga a todos y les deseo una Shavuot, una feliz semana a todos. Shalom.